Señores, María Cela Álvarez, coronada Miss Mundo 1982 por su lucha contra la corrupción anterior. La de ahora no se vale. Así se titula este tema, este programa o este corte que le estamos haciendo. Favor, suscríbase a esta plataforma Procesando la Información para que sigamos compartiendo temas tanto del orden nacional como internacional. El presidente de la República ha llamado una tregua política, producto de estas festividades navideñas. Perfecto, es correcto que se haga esa tregua y que las personas se concentren en lo que es la Navidad. Sí, esa Navidad que alegra tanto y que por lo menos el último mes del año, que la gente sienta un poco de tranquilidad. Crédito a todos los periodistas, comunicadores que viven pues trabajando, buscando temas con que pues buscarle a la población. Esa tregua que el presidente Abinader anuncia, solicita a sus opositores, es correcta, nosotros la consideramos así, pero ojalá y esa tregua vaya acompañada también de quitar toda la publicidad en los medios, en todos los medios de comunicación, excepto lógicamente a las vallas que ya están colocadas en los diferentes lugares de manera física, pero en lo que tiene que ver con los medios de comunicación radial, televisivos y en las plataformas digitales, ojalá y también esa tregua sea válida, por lo menos hasta pasar el Día de Reyes. Que no se quede nada más en un llamado vacío. Entonces, como le dije, crédito a periodistas y comunicadores como Aneudi Santos, Roberto Tineo, del Canal 53 de Santiago, Aneudi Santos, de una plataforma súper poderosa que tiene, Alfredo de la Cruz, de Rumba de la Mañana, entre otros, de quienes pues, podemos decir que la doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo se le acusa de ser una doble norma en el tratamiento pues dado a diferentes grupos de personas. Es decir, que injustamente pues permite más libertad de conducta a un sujeto que a otro. O sea que ya eso se ve como coerción. Esto hizo pues la señora María Cela Álvarez, esa Miss Universo en 1982, que representó al país con dignidad. Esa señora que tiene un programa esta noche, María Cela, pues ella no le sacaba el guante, como decimos los dominicanos, a los gobiernos del PLD, a todos, pero específicamente más al gobierno de Danilo Medina, con el cual yo no me identifiqué, pero uno tiene que ser objetivo cuando emite opiniones y cuando se viste de que no es político, ponen a mentir, a hablar mentira. Hay un periodista que yo sigo, un periodista, abogado y comunicador, que es Rafael Guerrero, su plataforma así mismo se llama, y él dice, yo no estoy aquí en mi rol de comunicador, yo soy político, y lo dice, y dice las cosas como él entiende que son y no estar escondiendo como estos farsantes. La señora María Cela fue de la que marchó en la engañosa Marcha Verde, exigiendo un cambio para un gobierno disque transparente, pero ha quedado demostrado que no era más que una falsa, puras mentiras que deben ser lógicamente castigadas por la gente noble que en realidad pensaba en su país o que piensa en su país. No es pues no en intereses particulares como este grupúsculo de bandidos
pues vive haciendo. Observen la corruptela en que está envuelta esa mentirosa, una mujer que en su momento se ganó el respeto y admiración de mucha gente noble de este país. Observen el video. Señor director, colóquenos el material que usted tiene ahí. Para que ustedes vean el chichi de ella, cuánto cobra, que el lío en La que está. búsqueda. La búsqueda que tiene el hijo de ella. Dijo el de compras y contrataciones, que eso se llama un manazo. Sí. Cuando tú tiras a agarrar, sí, un manazo. Ya lo sabe María Cela, para que no juegue con nosotros. Para suerte de ella, a su hijo no le dio dengue. Para Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Adelante. El susodicho, sí, hijo de María Cela Álvarez. Mire el contrato ahí. Fue beneficiado. Mire el contrato ahí. Fue beneficiado de manera irregular por Bartolomé Pujals, el director de la OCTIC, una vaina ahí de programas especiales. Una de esa vaina del que hay gobierno. en el gobierno. Pero óyeme la particularidad de eso. Las oficinas de Bartolomé Pujals están en el Palacio Nacional. Sí. En el mismo pasillo del presidente de la República. Ay, Sí. Dios mío. Es decir, que este engendro de contrato nació en el Palacio Nacional. Sí. Míralo ahí. Óyeme, 100 Míralo ahí. millones, donde le 30.556. 100 millones de pesos para una plataforma sin licitación. Sí. De manera urgente o de excepción. Andrés Alberto Fernández del Pino Álvarez, reitero, Andrés Alberto Fernández del Pino Álvarez, el hijo de María Cela Álvarez. En la calle Agustín Lara, número 40. Ahí está su domicilio. En la capital. Óigame, desarrollo de aplicaciones en un low code y una consultoría. Estamos hablando de que este muchacho recibió de manera irregular un contrato a De través 100 millones. de una licitación amañada de 100 millones de pesos. Lo pusieron como único oferente. Y lo que él hace, lo hace una cantidad enorme de profesionales en República Dominicana. Una plataforma digital para salud. Pero oigan lo que es la letrina del periodismo. Lo que es la letrina de la comunicación. Lo que se está convirtiendo, que eso lo decimos nosotros todas las noches. Llévense de nosotros, que nosotros no le hablamos mentira al país. El país en materia de comunicación se está volviendo una letrina. Oigan lo que hizo María Cela Álvarez, esa tolete. Tanta mierda que habló cuando estaba en los gobiernos del PLD. Ella con cosas. Una dura, con Farideh Raful. Y la hija de Uchilora. Tanta baba que hablaron las tres. Miren el problema del dengue que nosotros tenemos. Y estaba en su programa, la semana pasada, en esa mierda de programa de María Cela Álvarez. Que coincide a esta hora con nosotros. Estaba el doctor José Pérez Vidal. Que le falleció una niña. Que le falleció una niña de 14 años. Por dengue. Y lo tenían entrevistado. Y había con él un viceministro interactuando, de salud. Un viceministro de salud. Y la llamaron que tenía que parar esa entrevista. Y se fueron a comerciales. Y, el próximo sacaron segmento, al doctor. En el próximo segmento no apareció el doctor María Cela. No terminó la entrevista. María Cela no tiene nivel ni de basura. Es que la señora María Cela, o después de tanto hablar, de tanto atacar y de tanto decir soy seria o este grupo es serio, está demostrando todo lo contrario. Incoherencia, engaño y lógicamente traición a la persona en este país que confiaba en ella. Lamentablemente, el dinero lo corrompe. Desde que llegó este gobierno del PRM, esa señora, igual que otros, cambió su discurso porque está cobrando millones de pesos por supuesta publicidad basada en sus redes sociales para hablar bien o vivir diciendo cosas maravillosas del gobierno. Pero no se conformó con tanto dinero en el erario público. También le consiguió un botellón
a una de sus hijas, nombrada en el Ministerio de Turismo, con unos 170,000 pesos mensuales. Pero lo que sigue extrañando es que aparentemente esa joven pues vive en España, de acuerdo a los datos revelados por fuentes. Además, su hijo o uno de sus hijos, un varón, tiene una doble tributación en el Estado con un salario de más de 150,000 pesos mensuales, pero también aparece, oigan bien, aparece que ha ganado una supuesta licitación de alrededor de 100 millones de pesos. Así las cosas. Por eso es que uno tiene que decir qué maldita rabia provoca todo eso, partiendo de que la corrupción está en el 80%, diría yo, de las familias y los hogares dominicanos. Observen un poquito de este video. Miren, antes de que venga el video, quiero decirle algo. Lo más importante de un profesional de la comunicación, número uno, es la verdad. Eso es lo que consagra a un profesional de comunicación. Número dos, la coherencia. Y número tres, la objetividad. No importa tus intereses, en qué demarcación se estén. Es decir, se puede incluso tener una afiliación política. Se puede tener alguna inclinación o deseo por alguna organización política. Pero si tú hablas verdades, si tú eres coherente y si tú eres objetivo, entonces tú no tendrías la necesidad de atravesar este desierto, este descrédito por el cual atraviesa esta señora. Vamos a escucharlo. Ceballos, pero antes yo quiero decir algo que para mí ha sido una decisión, tomar esta decisión algo difícil. Miren, ustedes recuerdan que el jueves pasado yo dije unas palabras donde yo decía que yo no tenía que dar explicaciones a la gente que me quería, que me conocía, y al público que llevaba tantos años, más de 30 años viéndome y conociendo toda mi trayectoria expuesta en los medios digitales, en entrevistas, en fin, en todas partes. Yo decía eso a raíz de un libelo que salió ese día, donde no solamente mencionaban una licitación en la que estaba participando mi hijo mayor, que tiene 38 años, sino también insultándome con epítetos que no se pueden ni mencionar aquí, pero algunos también tan absurdos y ridículos, como que yo había sido la chapeadora de mi marido durante 26 años, etcétera, etcétera. O sea, gente que no tiene ninguna credibilidad, incluso que han sido demandados por difamación y que han sido condenados por difamación. Pero en ese momento yo respondí eso. ¿Qué pasa? Eso se confundió porque había otra licitación de la oficina de Octic que estaba siendo cuestionada, que luego Carlos Pimentel respondió. ¿Qué es lo que pasa, María Cela? Y es la última vez que yo me voy a referir a este tema. Lo que pasa es que no todo lo legal es legítimo. Eso es lo que pasa. En cuanto al contrato de tu hija, cuando se destapó la alarma de los 300 y tantos millones de la gorila, Help Gorilla, lo que menos tú tenías en tu mente era que te iban a escanear. Entonces, nadie puede acusarla a ella de nepotismo, porque ella no dirige nada, ella no es funcionaria. Ahora bien, a usted sí la pueden acusar de doble moral, porque están ahí todos los tweets de lo que usted decía y acusaba a bocinas de lo que tú hoy te estás beneficiando. ¿Tú ves? Esa es la incoherencia. Porque usted decía que habían profesionales de la comunicación que eran bocinas y que recibían canonjías, emolumentos, grandes sueldos y contratas. De todo eso es lo que usted está recibiendo en el día de hoy. ¿Por qué?
Porque tu hija está en el gobierno. ¿Por qué está en el gobierno y por qué no estaba en el gobierno pasado? Por tu influencia, por tus pagos. ¿Por qué tu hijo nunca se agenció un contrato de esa magnitud? Magnitud, 100 millones de pesos. Porque ahora está tu gobierno. Es más, yo te lo voy a repetir. Si tú quieres, mantén abierto ese colmado. Porque dentro de poco se te van a vaciar los tramos. Te quedan 6 meses con la tramería. Ahora les dejo un corte del comunicador Mario Herrera, le damos crédito, quien hace un análisis que diría yo que objetivo del caso de corrupción en que está envuelta Mariacela Álvarez y sus hijos, mostrándose con mucha altanería, de acuerdo como se va a ver el video. Observen esto. Y nosotros vamos a despedir este segmento solamente diciendo que... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que a toda la gente que quiere a uno y que conoce a uno, no hay que dar ninguna explicación. La gente que quiere a uno y que conoce a uno, sobre todo ustedes que conocen la carrera y la trayectoria de uno a lo largo de más de 30 años. Bueno, poco más, porque cuando gané Miss Mundo también me di a conocer en el año 82. Estamos hablando de 41 años frente al ojo público, con la vida entera frente al ojo público, con muy poquito que esconder, porque siempre hay algo privado en una vida íntima que tú quieres mantener para ti, a veces ni siquiera para tu familia, para ti nada más. Mariacela Álvarez dio unas declaraciones ahora, unas nuevas declaraciones, y emitió un comunicado que envió a los diferentes medios de comunicación. Pero este statement de Mariacela, esta declaración, en lugar de arrojar luz o reivindicarla o exonerarla, lo que ha hecho es ponerla entre la espada y la pared. Si bien ya lo que había hecho había sonado altisonante, un poco altanero, ¿no? Y no así culposo o que pudiera inculparla en algo, estas declaraciones han removido esa duda de que no solamente es altanería, sino más bien que Mariacela, al igual que cualquier madre, aparentemente está actuando a la defensiva. Y pongo aparentemente para ser un poquito condescendiente con ella, porque entiendo el accionar de las madres, de las familias, cuando se sienten atacadas, empiezan a defender a sus seres queridos. En esta declaración que Mariacela hizo, voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan edificarse, por si acaso no lo han leído algunos de los que estén viendo este video. Pero voy a partir del punto de vista o de la idea de que ya ustedes están en el contexto, que leyeron las declaraciones, que habían visto las anteriores, vieron las declaraciones nuevas y ya están al tanto de lo que está aconteciendo alrededor de la familia de Mariacela, con su hijo y el contrato de los 100 millones y su hija, la empleada del Ministerio de Turismo. ¿Qué sucede? Mariacela en su declaración, para mí, cometió 3 errores. Y no fueron 3 errores en el sentido de que fue una equivocación, que fue un sin querer queriendo, sino que fue una precisión de cada de ella, 3 precisiones para ser exacto, que evidencian, ¿no? O que ponen al descubierto hasta qué punto Mariacela tiene conocimiento real de lo que está pasando. Y hasta qué punto está dispuesta a sacrificarse, evidentemente, por sus hijos. Y yo quiero permitirme analizar eso y explicárselo a ustedes. ¿Cuáles fueron los 3 errores? Primero, haciendo la salvedad de que esta movida de Mariacela deja a Bartolomé con una sola salida. Y la única salida que tiene Bartolomé Pujals de la Optic ahora con eso que ha hecho Mariacela es hacer un mea culpa y asumir toda la responsabilidad de ese proceso para que no se frague más, para que no se bata más esa situación y tratar de salir, porque Bartolomé se ha abierto demasiado frente con el contrato primero de los 309 millones, ahora con este de 100 y otros más que vienen zumbando, aparte del tema del supuesto manejo de crisis que contrató a Darío Alexander, ¿no? Que lo que hizo fue joder más la vaina. Ni siquiera le he dedicado un video a eso porque ese muchacho le vendió
muñequitos a Bartolomé y Bartolomé los compró con los memeros. Que los memeros tienen mucho sonido, muchas impresiones, y él parece que creyó que eso era suficiente, ¿no? Para manejar crisis comunicacionales. Tremendo error. Ahora bien, con lo de María Cela hizo 3 precisiones. Primero, y lo voy a decir uno por uno, y voy a decir dónde está la pifia de ella, el error de ella, que no es un error sin querer, repito, sino algo intencionado, posiciones que ella tomó. Primero, ella dice que los medios de comunicación se hicieron eco de una noticia errónea, equivocada, no sesgada, que vinculaban a su hijo al contrato con la Octix de los 309 millones de pesos. Si bien es cierto que un medio de comunicación tradicional cometió ese error y luego vi que lo eliminó de su página, que ni siquiera lo voy a mencionar porque no viene el caso. El resto de todos los medios de comunicación tradicionales, habituales, redes sociales y medios digitales no tradicionales, todos hicieron referencia a que el contrato de los 309 millones de pesos eran con el hijo de la jefa de despacho del presidente Abinader, con doña Lourdes Herrera, ¿no? Y su hijo, Núñez Herrera. No así con el hijo de María Cela, salvo ese solo medio. Todos los demás medios, entiéndase, el 99% de los medios de comunicación tradicionales y digitales, ¿no?, se refirieron al contrato de los 100 millones del hijo de María Cela, que este es el de él. Entonces, ella ahí, al decir que por error hicieron eso, cuestionando la legalidad, para mí mintió. Eso es una mentira, porque ella está decidiendo decir que los medios se fueron con ese error, con esa pifia, y replicaron eso, obviando, y ese sería parte de la pifia de ella, que el 99%, o queriendo ocultarlo, ¿verdad?, mintiéndonos, de que fue un error y que ese error ella lo mandó a corregir y por eso trascendió. Segundo, intentó manipularnos, porque basándose en ese error de que un medio supuestamente vinculó a su hijo con el de los 300 millones, quiso entonces a dar a entender que producto de ese error se está cuestionando primero la legalidad del contrato con su hijo y segundo, empezó a hablar de las bondades, las capacidades y el perfil profesional de ambos de sus hijos. No solamente de su hijo que fue beneficiado con el contrato de los 100 millones, sino también de su hija, que producto a que es María Cela, trascendió que aparte de que su hijo ha sido beneficiado con un contrato de 100 millones de pesos, su hija es empleada pública del Ministerio de Turismo. Decían por un lado que era una botella, que ella vivía en España. Yo también cuestioné eso, también pregunté que si era cierto. Y después ahora ha trascendido que ya dice María Cela, que su hija trabaja 24 horas, más del tiempo reglamentario. Pero ahí está la manipulación del hecho de que ella se estaba basando, ¿no?, que supuestamente la noticia se centraba en la legalidad o no del contrato y en que su hija tiene los perfiles y su hijo también profesional para trabajar. No, María Cela. Eso no fue lo que se cuestionó. Se cuestionó que en tu gobierno del PRM, el que tú defendiste, por el cual hiciste tantos años de oposición desde tu programa de televisión, ¿no?, tus hijos sean coincidencialmente beneficiados. No estamos cuestionando la legalidad de eso, sino lo ético de eso. Porque usted, señora María Cela Álvarez, se pasó los últimos 10 años despotricando en contra de todo el que trabajaba en el Estado, que era cercano a un funcionario o alguna persona cercana al gobierno, diciéndole corruptos, ladrones igual, inclusive, y siempre soy reiterativo con un tuit que usted publicó en 2019, donde decía que contratar a queridas, a novias, esposas, hijos o amigos en puestos privilegiados del Estado, eso también era corrupción. Decía usted, será su posición, aunque no se configurara eso técnicamente en aspectos legales, en corrupción usted lo consideraba corrupción porque eso era antiético, ¿no? Entonces ahora usted en su gobierno tiene a su hija empleada por un lado y a su hijo beneficiado con un contrato de 100 millones de pesos por el otro. Eso es lo que se cuestionaba. Y tercero, las obvias, valga la redundancia, que usted tuvo en ese comunicado. Porque usted obvió que la mayoría de los medios, repito, solo un medio se refirió
por error al contrato de los 300 millones con su hijo, usted obvió el resto de las comunicaciones, de las notas de prensa, y los cuestionamientos que se hicieron en torno al contrato de su hijo, que es el de los 100 millones. Todos, incluyéndome, hablamos de ese contrato, de lo sortudo que fue su hijo, coincidencialmente siendo su hijo, que eso fue lo que llamó más la atención, porque el escándalo con Optic explotó por el contrato de los 309 millones de pesos, por la forma, que había problema en la forma y evidentemente hasta en el fondo habría que ver cuando eso llegue, si lo investigan, ¿no? Y llegan a las últimas consecuencias y escudriñando, como está en la candelada, la Optic y Pujals, ¿no? Por su accionar, empezaron a rebuscar y a ver más contratos similares. ¡Pam! Y apareció ese de 100 millones y cuando investiguen el beneficiario, trasciende que es hijo suyo, María Cela. No bien digerimos lo del hijo cuando ya estalla lo de la hija. Y me refiero a María Cela Álvarez. Esto no debería ser tema, porque uno imagina que esa contratación de 100 millones de pesos de la que supuestamente fue beneficiaria una empresa de su hijo, fue algo que se desarrolló en el marco de la ley. Aquí en verdad el tema es otro y tiene que ver con lo que ella denunció durante mucho tiempo, que es el tráfico de influencias. Pero ahora estalla el tema de la hija. Y lo de la hija no es tanto que ella gane 165,000 y pico de pesos en el Ministerio de Turismo. Para mí ese tampoco es el gran tema. El tema es a razón de qué se dio a conocer eso. Resulta que la joven en cuestión, a la que se le adjudica ser la hija de ella llega al ministerio en medio de un proceso en el cual se está desarrollando una campaña publicitaria para promocionar el turismo interno y colateralmente pues desde fuera. Y la muchacha que desarrolló esa campaña se vio desplazada con la llegada de ella como su jefa. Esto causó una indignación tal en esa joven que la misma, por dignidad, renunció. Fue esa situación en particular lo que hizo estallar el caso de esta joven, a la cual internamente en el Ministerio de Turismo se le ve como una usurpadora, como una arribista, se puede decir. Cuando yo veo todas estas aristas, punto por punto, veo que se corresponde con el típico chisme político que se da cuando llega un jefe que asume y que entiende que por el asunto de gerenciar un proceso que ya está, termina sintiendo como que eso es un asunto de él. Y eso es psicológicamente entendible. Ahora, dicho esto, voy con lo de María Cela. El tema suscita interés simplemente por el hecho de que María Cela Álvarez hizo capital social criticando de manera sistemática el tráfico de influencia y el nepotismo. Bien decía el patricio Juan Pablo Duarte en uno de sus pensamientos más célebres: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Cierro con otra frase del patricio Juan Pablo Duarte. Decía: el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Así las cosas. Por favor, suscríbase a esta plataforma Procesando la Información, donde tendrá la oportunidad de encontrar distintas opciones informativas en el ámbito local e internacional de los principales acontecimientos.